leemos de una forma alternada. Yo comienzo la iglesia con el 2 y nos unimos en el versículo número 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las harás como una señal en tu mano y estarán como jornales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuida de la voluntad de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis Masar. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que él arroje de tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando debemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Bien, hermanos, y en respuesta a la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar el himno número 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. De un destino feliz más allá.
nuestro pastor. Tomen su lugar, por favor. Volvamos al libro que hace un momento leímos, Deuteronomio, y el mismo capítulo. Y al llegar aquí vamos a centrar nuestra atención en los versículos 4 al 9, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura aquí, todos unidos. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a elevar nuestro corazón al Señor y en una oración pedir la asistencia de su Espíritu Santo. Oremos. Dios y Padre nuestro, Señor Rey, venimos ante tu presencia una vez más, aquí en la comunión de los santos, para proclamar tu gloriosa majestad, Señor, y también alabar tu santo nombre. También te damos gracias porque nos concedes que a través de la proclamación de tu palabra, traigas a nuestro corazón y a nuestra memoria tus preciosas promesas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que en tanto que tu palabra es republicada, tu Espíritu Santo haga en la obra en nuestros corazones, para que podamos conocer tu voluntad, podamos entenderla y seamos movidos a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. El tema que hoy nos ocupa, como lo ven en su programa, la enseñanza como una responsabilidad ineludible. Dios ha señalado una y otra vez que su pueblo en no pocas ocasiones, y lo menciona también, pereció por falta de conocimiento. Hoy delante de Dios queremos manifestar primeramente nuestra gratitud por aquellos hombres y mujeres que Él ha levantado para que sean ministros en la enseñanza, se ocupen de la enseñanza de nuestra juventud, de nuestra niñez y aún de los mismos adultos. Pero es menester, hermanos, traer aquí a colación el entendimiento de la amplitud y la profundidad, los alcances de la responsabilidad educadora. La enseñanza ciertamente es una responsabilidad ineludible que implica a los padres, involucra a los hijos, a la iglesia, y también incluye a los hijos. No podemos polarizarnos y dejar de un solo lado la educación. En la educación participamos todos. Y este es el propósito, de esta mañana. Ver en qué sentido cada uno de nosotros participamos y somos responsables de esa ineludible tarea de enseñar a nuestras juventudes y a nuestros niños. Si no lo hacemos nosotros, otros se encargarán de enseñarles. Y ya los hemos visto, lo que les han enseñado.
Y ya los hemos visto, cómo los han educado, y por qué no decirlo, cómo los han amaestrado. En primer término, entonces, debemos mirar que la enseñanza como una responsabilidad ineludible involucra en primer lugar a los padres. Los primeros responsables de la educación son los padres. Los primeros que van a ser llamados a cuentas por la educación de sus hijos son los padres. Y esto no es gratuito, ni está de más hablarlo. Porque hoy en día no son pocos los padres que han descargado toda la responsabilidad educativa en los maestros. Los comentarios y las quejas, tanto de las escuelas no cristianas como de las cristianas, e incluso de las llamadas escuelas dominicales. Una y otra vez los padres hacen la observación en sus reuniones de que toda la responsabilidad educadora los padres la han abandonado en sus hijos, en los maestros. Y ellos ya no tienen un minuto de dedicación para la enseñanza de sus hijos, cuando ellos son los inmediatos responsables de ello. Deuteronomio, el pasaje que hemos leído y que no es el único, muestra aquí cómo el Señor está llamando primeramente a su pueblo y está dirigiéndose a los padres. Dice el versículo 2 del capítulo que leímos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. El primero en conocer la voluntad de Dios debe de ser el padre. Eso es tener visión. El primero en ejercer la autoridad dentro del hogar son los padres. Esa es la autoridad. La familia no es una democracia. Por tirano que pudiera parecer, pero no lo es, cuando cada uno conoce su oficio y lo que tiene que hacer. El responsable de lo que se ha de hacer en un hogar son los padres de familia, no los hijos. Porque los padres nacieron ayer y los hijos nacieron después. Se supone que nosotros tenemos más experiencia que ellos, que nosotros fuimos puestos para enseñarles el camino a nuestros hijos. Y esa es la autoridad. Y los padres no deben tener miedo de ejercer esa autoridad, porque esa autoridad se las ha dado Dios el Padre. Hemos escuchado en no pocas ocasiones, por ejemplo, en los matrimonios. Escuchamos en alguna ocasión a una juez decir que en el hogar no hay líder. La Escritura dice lo contrario. Hay un líder, hay un responsable. Y ese líder va a ser llamado a cuenta. Sigue entonces la Escritura, otra vez dirigiéndose al pueblo. Oye pues el versículo 3, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego viene el resonado Shema Israel. Algunos lo pronuncian Shema Israel. Es Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Oye Israel, Shema Israel, oye Israel. Yehová Eloheinu, Dios, Jehová nuestro Dios. Yehová Echad. Jehová es uno. Y la segunda frase, no menos importante, ¿sí? También llamarás a Jehová tu Dios, ¿sí? Ve a Jabatá, Yehová Eloheija. Y estas palabras que debemos de subrayar es Behol
Tres palabras claves aquí: todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Son tres palabras. En hebreo dice vejol, vejol, vejol. En la traducción al español tenemos que respetar el género, según nos lo marca nuestra gramática. De manera que la primera responsabilidad en aprender son los padres. Si usted no aprende, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Los primeros que tienen que aprender son los padres. ¿Vemos esa responsabilidad? Es usted el primero que tiene que conocer las doctrinas sanas. Es usted primero que tiene que conocer las Sagradas Escrituras para podérselas enseñar a sus hijos. La primera responsabilidad de enseñarle a los hijos es de los padres, no del maestro de la escuela dominical. Él es un coadyuvante de la educación, pero el verdadero y primer responsable es el padre. Efesios 6:4. También ahí Pablo nos recuerda esa responsabilidad de los padres. Sin venir hasta atrás en todo el contexto y atendiendo solamente al versículo 4, leemos: y vosotros, padres. Pablo se está refiriendo a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No te extralimites, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina ahí, que en no pocas ocasiones es mal entendida y mal aplicada, es como castigo al hijo. Pero la palabra griega que el Espíritu Santo inspiró para que fuera consignada aquí en las Escrituras es paideía. Y paideía implica educación. Primero educar. Paideía implica instrucción. Paideía implica cultura. Son entonces los primeros responsables de la educación los padres, no los maestros de escuela dominical. Esto debe de quedar bien claro para nosotros. Westminster, por eso elaboró el Catecismo Menor, para una herramienta para los padres, para que los padres se le enseñen a sus hijos. Hoy ese catecismo ha sido sustituido por no sé cómo se llaman esos devocionales, el pan diario, aposento alto y no sé cuántas cosas. Pero ahí está, hermanos, la herramienta. ¿Qué padre se ocupa hoy de esa educación para con sus hijos? ¿Qué padre le dedica un momento para darle esta instrucción a sus hijos? Me temo que ahí quedaríamos reprobados. Por eso hoy, hermanos, debemos de tener esto presente. Que los primeros educadores de nuestros hijos somos los padres, no los maestros. Los primeros principios escriturales, principios morales, deben de salir del hogar, no de la escuela. De manera que los primeros que tienen que enseñar son los padres de familia. Y esa es su tarea. Calvino, cuando hace comentario de los 10 mandamientos y llega al mandamiento que dice no robarás, después de una exégesis exhaustiva, Calvino exhorta a los padres y dice estas palabras: roban los padres que no les dan la debida educación a sus hijos. Ahí somos acusados de quebrantar un mandamiento. Le estamos robando algo preciado a nuestros hijos. Y Dios ha mandado que los hijos del pacto sean debida y correctamente educados.
Y esa primera tarea es de los padres. Una segunda manera en la que participa un padre en la educación de sus hijos es en la elección de sus maestros. Los maestros no deben de ser impuestos, son electos, como lo hacemos aquí. ¿En qué escuela cristiana? ¿En qué escuela pública el maestro tiene o puede ejercer ese inalienable derecho de elegir el maestro de sus hijos? Que el padre pueda ver el modelo, el ejemplo y el testimonio de ese maestro para sus hijos. Entonces ven la responsabilidad. Cuando en la iglesia se convoca a elecciones para elegir un maestro, tenemos que ver el testimonio, la conducta, el compromiso de aquella persona a la cual vamos a elegir para que sea maestro de nuestros hijos. Eso también es responsabilidad de los padres. Y hay una tercera que también los padres no toman en cuenta. Los maestros dejan tarea a los hijos. No son tareas exorbitantes, hermanos, pero sí les dejan leer este capítulo o investigar esta parte, y llega el domingo. ¿Tu tarea? Les preguntamos. No le hicieron. ¿Los padres están pendientes de esto? No. Entonces no hay una educación participativa, ni aquí, ni en la escuela pública, ni en la escuela privada. Por supuesto que existen los extremos, los cuales también son malos. Padres que hacen a un lado el chamaco y el papá está haciendo la tarea o la mamá está haciendo la tarea. Pero el chamaco jamás toma un lápiz para hacer la tarea. Entonces vean la gran responsabilidad educadora que tienen ustedes, padres de familia. Las escuelas no son guardería, ni son centros de adiestramiento militar. Llevamos ahí a nuestros hijos porque son hijos del pacto y porque pertenecen a una comunidad, y donde ellos van a confirmar y consolidar sus enseñanzas. Ustedes son los responsables. Ustedes deben de estudiar doctrina. Ustedes deben de estudiar las Escrituras. Deben de ser fieles discípulos de las Escrituras. Y si yo en este momento le pregunto a algunos padres, ¿cuántos capítulos leíste esta semana? Y muchos serían reprobados. Así que, hermanos, padres de familia, vean la gran responsabilidad. Y aquellos que ya se les andan alborotando las hormonas y se quieren casar mañana, bueno, vean que también es esa responsabilidad. ¿Sí? Ya tienen novio, ya tienen novia, todavía les tienen que dar la mamá para el pasaje, pero ya tienen novio, pero ya tienen novia. No, hermanos, no han aprendido lo que eso significa. ¿Sí? Y después, cuando tienen que casarse, ay, pues es que todavía no estoy listo para eso. Y para lo demás sí. Bueno, entonces vean, hermanos, cuánta responsabilidad tenemos los padres. Hemos mencionado, hermanos, que la enseñanza es una responsabilidad ineludible de los padres, ciertamente. Pero lo es también de la iglesia. Hemos mencionado y una y otra vez el triple oficio de la iglesia: la adoración, el evangelismo y la enseñanza. Ni necesito buscarles la cita porque ustedes ya se la saben. Sin duda que ya están en Mateo. Sin duda, sin que yo se los mencione, ustedes ya están en el capítulo 28. Es más, cuando yo apenas estoy mencionando Mateo 28, ustedes ya están leyendo el versículo 20. Dicen, ah, eso ya me lo sé. ¿Para qué se los digo?
Si ya hasta lo tienen ahí abierto, listos para leerlo. ¿Y qué es lo que leemos ahí? Y estas cosas, ¿alguien lo puede leer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mandamiento es, no sugerencia. Debemos entender muy bien cuándo está en juego nuestra autoridad. Cuándo debemos, en nombre de esa autoridad, exigir que se cumpla y no sugerir. Pero con eso de que ahora no vayas a que, ¿cómo le llaman eso? Su autoestima y no sé cuántas. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí está dirigido a la iglesia. El núcleo fundador, formador de la iglesia testamentaria son los discípulos que el Señor convocó en este lugar. Fue este núcleo quien postrados adoraron al Señor. Fue este núcleo al cual el Señor les dio la orden: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y es a este núcleo que es la iglesia, les da la orden de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces la iglesia debe de ser celosa de una educación cristiana, escritural, para los jóvenes. Es la iglesia, a través de sus oficiales y el consistorio, quien decide el currículum. Y hasta en esto, hermanos, son pocas, si no es que casi nulo, encontrar iglesias donde haya un currículum completo de educación progresiva, gradual, sistemática, para las juventudes y para los niños. El mero año andan buscando a ver qué vamos a enseñar ahora. El mero año andan buscando a ver qué textos vamos a encontrar en los casos en los que le prestan atención. Pero en otros tantos, los maestros, algunos ni siquiera son elegidos. Otros ni se dan cuenta el domingo que llegan, pues resulta de que ya son maestros. ¿Sí? Y luego todavía el maestro va ahí a comprar folletitos de chic para enseñarles a los hijos. Cuidado, hermanos. Cuidado. Es tarea de la iglesia elegir, preparar y actualizar a sus maestros. La elección de sus oficiales para la enseñanza es un privilegio inalienable de la iglesia. Y deben estos maestros ser preparados. En algunos casos, pero no es universal. Algunas iglesias cuentan con la bendición de contar con la presencia de maestros de carrera, de docentes que ejercen la pedagogía en escuelas públicas o privadas. Pero esto no se da siempre. Uno. Y dos, la dirección es humanista, hermanos. Por tanto, no es garantía que un docente de una escuela pública, así sin más, ¡cuas! Aquí está tus alumnos. Desde el momento en que somos llamados, somos redirigidos en cada una de nuestras profesiones. No solamente el maestro, el médico, el ingeniero, el panadero, el albañil. Tenemos que cambiar nuestra visión de lo que es el oficio. Y por eso deben de ser preparados. Y no solo queda ahí, sino que estos maestros deben de ser actualizados. Debe haber una investigación de dónde van los caminos, dónde van los avances de la enseñanza. Pero no de los caimitas, sino de la exploración misma de ustedes, de los maestros. Habrá coincidencias, pero no digan, por favor, hermanos, es que la pedagogía se hace así. Por favor, eso no es posible, porque nosotros como cristianos, como pedagogos cristianos, no hemos elaborado respuestas cristianas.
traemos todo el bagaje cultural pagano y no podemos a rajatabla aplicarlo. Admito que en algunos puntos tendremos coincidencias, sí, porque estamos en el mismo mundo de Dios. Pero esas coincidencias no quiere decir que estén absolutamente bien en todo. Por eso nosotros debemos elaborar nuestras propias respuestas, nuestro propio testimonio pedagógico. Y es en lo que no nos hemos sentado, hermanos. Es la iglesia, a través de sus oficiales, del consistorio, y me dirijo ahora al consistorio, toca al consistorio animar y exhortar a los padres para que eduquen cristianamente a sus hijos. Observar a aquellos padres que no vienen a la escuela dominical. Y si han visto la Constitución, ahí menciona en uno de sus incisos, una de sus tareas del consistorio es exhortar a los padres a que asistan a la escuela, exhortar a los padres a que traigan a sus hijos a la escuela dominical. Esa es tarea del consistorio. Es también tarea del consistorio animar y exhortar a la iglesia, empezando por los adultos, porque si usted no es modelo para su hijo, ¿cómo entonces le va a decir a su hijo, haz? Usted no puede mandar a su hijo a la escuela dominical. Usted debe de decirle, vamos a la escuela dominical. En algunas ocasiones he mencionado, porque me impactó, ya lo perdí, no lo he podido recuperar, no lo vuelvo a prestar. Esta novelita de este autor, Hermann Hesse, Bajo la rueda. Un niño que jamás lo dejaron ser niño, ¿sí? Y yo recuerdo mucho esa escena donde el papá le está poniendo una buena pela, bueno, así me decían a mí, así me hacían a mí, así me educaron a mí, ¿sí? Porque el niño había reprobado griego. Y en una de esas el muchacho enojado, ¿sí? ¿Por qué me pegas? Porque reprobaste griego. Pues si tú ni siquiera sabes griego. Los primeros que debemos de saber, de conocer, somos nosotros, para poder exhortar a nuestros hijos. Los ancianos deben de ser modelo para los jóvenes. Cómo visten, cómo... Aquí está todo, hermano. ¿Cómo usted le va a pedir puntualidad a su alumno si usted no llega puntual? Es todo. ¿Cómo le va a pedir a su alumno que se vista bien si usted viene como si fuera de camping? O como si hay de plano adultos que vienen como si fueran a un antro a bailar. Entonces vean cuánta responsabilidad tenemos en la tarea educativa. En este tercer y último punto de la enseñanza como una responsabilidad ineludible, también quiero dirigirme a los hijos. Porque implica, esta responsabilidad ineludible implica también a los hijos. Eclesiastés, por ejemplo, en el penúltimo capítulo, Eclesiastés 11, en el versículo 9, solo un pasaje, hermanos, porque nos avisan que se enfría el mole y el arroz que le han preparado a los maestros. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz de tu vida un hilacho, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que hay un juez y que dentro de un minuto
o dentro de una semana, o dentro de un mes, te va a llamar a cuentas. Dios no está ciego. Dios está pendiente. Vean Proverbios, dice, el hombre está siempre corandeo. Siempre estamos a la vista de Dios. Siempre estamos a la presencia de Dios. Jesús también en los evangelios dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa en el día del juicio. O sea que esto debemos de tenerlo muy presente. Por eso la exhortación del predicador al joven es: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Ahora subrayen esta palabra, jóvenes, esta frase. Porque la adolescencia y la juventud, te vistes como te vistes porque eres un vanidoso. Te peinas como te peinas porque eres un vanidoso. Y eso es pura vanidad. ¿Y qué sucede con la vanidad? Se esfuma. No va a quedar nada, absolutamente nada. Por eso viene la exhortación, versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador. Finalmente vas a dar cuentas a Él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes. ¿Cuántas diabetes no se pudieron prevenir? ¿Cuántas hipertensiones no se pudieron prevenir? ¿Sí? ¿Cuántas enfermedades no se pudieron prevenir? Gastritis y demás. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por falta de información. Y volviendo a la fisiología humana, hay casos en que las enfermedades son irreversibles. ¿Que Dios perdona? Sí. Como luego se dice, las cicatrices se curan, o mejor dicho, las heridas se curan, pero las cicatrices quedan. Y cicatrición, así, ¿cómo se llama? No es tan eficaz como dicen, ¿eh? En la tele sí. No, en la tele todo se puede, ¿sí? Antes que lleguen esos días que digan, no tengo contentamiento. Entonces, jóvenes, ustedes también son llamados a amar la educación, en primer lugar, por amor a Dios. Sobre todas las cosas, hijo, dice el proverbista, guarda tu corazón, porque de allí emana la vida. Por amor a Dios, por amor a su familia. Vean ustedes, lo que ustedes hacen repercute en su papá, repercute en su mamá. La fama de ustedes se le pega a la mamá, se le pega al papá. No, en ese hogar no hay autoridad. Ahí se hace lo que quiere. No hay madre, no hay padre. Y entonces vean ustedes, al primero que llevan entre los pies es a sus padres. ¿Sí? ¿Dices que amas a tu mamá? Bueno, que tu mamá anda como tú. ¿Dices que amas a tu papá? Bueno, ves que, bueno, algunos papás sí, ¿verdad? ¿Ves que tu papá anda como tú? No, no es cierto, pues tal el papá, tal el hijo, tal la mamá, tal la hija. Pero no son siempre todos, ¿sí? Pero hay casos en los que sí, no se distingue la diferencia entre padre y madre, entre papá y papá, y entre mamá e hija. Se visten igualito, como si las dos fueran al antro, o como si los dos fueran a no sé dónde. Pero hay otra cosa, por amor a tu iglesia. La iglesia, hermanos, no es un club. No es si yo quiero ir, si yo quiero estar, si yo quiero pertenecer. El que es hijo de Dios, ama a la iglesia.
El que ha nacido de nuevo ama a la iglesia. El que pertenece a Cristo pertenece al cuerpo glorioso de Cristo, que es la iglesia. Y debemos madurar a ese punto, hermanos, de entender que la iglesia es la madre de todos los creyentes. ¿En qué sentido la iglesia es la madre de los creyentes? Porque fue la iglesia la que nos dio a luz al predicarnos el evangelio y abrirnos el reino de Dios, como dicen los catecismos, que las llaves del reino son la predicación de la palabra. Fue la iglesia quien expuso el evangelio. Fue la iglesia quien abrió las escrituras, y el Espíritu Santo, usándolas, nos hizo ver nuestro pecado. Y fue la iglesia la que nos amamantó, la que nos nutrió doctrinalmente. Porque es la iglesia la que se desvive por la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y el consistorio está permanentemente velando porque haya educación en la iglesia. Y hace todos sus esfuerzos. Y luego nosotros, hermanos, para tirarlo. Imagínense cómo se siente un maestro que toda la semana estuvo preparando su clase. Y el domingo no hay alumnos. Pero existe la otra parte. Que habiendo sido tocado por el Espíritu, el alumno dice, ahora sí voy a clases. Y ese día no fue el maestro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Espero que delante de Dios pueda ser justificado. Pero concluyamos con esto, hermanos. No se nos olvide que como iglesia tenemos una responsabilidad educadora, en la cual participamos todos. La enseñanza es una responsabilidad ineludible que implica a los padres, a la iglesia y a los hijos. Por eso, quiero advertirles, maestros, que el conocimiento caduca, que deben buscar la forma de actualizar sus conocimientos. Quiero decirles, jóvenes, niños y adultos, el conocimiento caduca. No sea soberbio, no sea orgulloso y piense que ya lo sabe todo. Porque hace 30 años usted vio las películas de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer actuó con los datos que tenía en ese entonces. Hoy hay un sinnúmero de datos que Schaeffer no conocía. Pero también quiero dirigirme a los maestros con las mismas palabras que el apóstol se dirigió en el saludo que dimos en 2 de Corintios. ¿Recuerdan? 2 de Corintios 13. Jairete, gócense, maestros, en ser maestros. Ténganse por privilegiados, que el Señor los llamó para tener en sus manos esa masa que ustedes tienen que amoldar. Yo he escuchado testimonios de gente adulta que ya son empresarios, que ya están incrustados en la vida laboral, diciendo, me acuerdo de mi maestra que me decía esto, me acuerdo de mi maestro que decía esto. Todo trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Aunque los padres no lo reconozcan, aunque los hijos ahora no lo reconozcan, pero llegará el momento, pero sobre todo, el maestro de maestros, Él lo reconocerá. Hermanos, maestros, también a ustedes les digo las palabras del apóstol Pablo, para Kaleini,
Anímense. Con un alumno, o con 20, o con 30. Den todo lo que esté de ustedes. Derramen su corazón sobre esos alumnos. Entréguense todo, sin reservas. Pero también quiero terminar con unas palabras de exhortación a los maestros que no cumplen con su vocación. Acuérdense que de la misma manera que Dios pone y quita reyes, Dios también quita y pone maestros. Pero no es solamente de, ay, pues qué bueno ya. No, cuando Él nos quita, hermanos, viene con ello un sinnúmero de consecuencias. Así que, si nos comprometimos primeramente con Dios, primeramente con Jesús. Así que atiendan a ese compromiso. Pero también a los padres que no han hecho conciencia de a dónde están llevando a sus hijos al negarles la debida educación cristiana. Y recuerden lo que el maestro dice, que aquel que hace tropezar a estos niños, mejor es que se aten al cuello una piedra de molino y que se arrojen al mar. Vean lo tremendo. Dios les va a demandar cuentas y ustedes van a pagar las consecuencias cuando vean a sus hijos, ¿sí?, cargados de información pagana, con el pimientito así, el granito de pimienta comparada con la educación en la iglesia. Pues ¿cómo no van a ser jalados, hermanos? Si la balanza está toda de este lado, ¿cuánto puede pensar una pimientita aquí? Comino mejor, ¿no? Porque la es más grande, un cominito. ¿Sí? Hace un comino y con toda la enseñanza, con todo el bagaje que reciben en la escuela, en la tele, en todas partes. Así que, padres de familia, tomen nota de esto. Y aquellos que se le andan alborotando sus hormonas y que ya se quieren casar, recuerden que esta también será una responsabilidad de ustedes. Y consistorio, antes que caer en fariseísmos, debemos ver también, velar que haya una buena educación y que tengan todos los pertrechos los maestros para poder educar. No podemos exigirle a los maestros si no tienen las debidas herramientas para educar. Así que, hermanos, en esta tarea todos estamos involucrados y todos debemos de trabajar, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a trabajar en el papel que nos ha asignado. Felicidades, maestros. Dios los bendiga y los siga usando en la tarea educadora de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos instruye, nos anima y nos exhorta. Gracias te damos por cada uno de los maestros que tú has levantado, por la responsabilidad educadora que ellos han asumido para enseñarle a nuestras nuevas generaciones. Señor, toma en tus manos a estos maestros y también nuestra enorme gratitud por la vida de ellos, y te lo rogamos que tú los guardes y los sigas usando, Señor, en esta sublime tarea educadora de las nuevas generaciones del pacto. En Jesús oramos. Amén. Amén. Demos gracias, hermanos, a nuestro Dios por este mensaje publicado, la palabra de Dios.
Y vamos a ponernos en pie y vamos a entonar la alabanza número 232, Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Nuestras manchas Él lavó, proclamemos pues a todos su amor. Mirad la condición del pecador que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la eternidad y no conoce el gran peligro en que está. Y por el mundo, y predicar el Evangelio y va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó.